Kaixo, egunon denoi. Vamos a dar comienzo a un nuevo Vivano organizado desde la Unidad de Investigación e Innovación de la Osilva Basurto, Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que son los medicamentos en ensayo clínico. Para ello contamos con dos expertas del servicio de farmacia de nuestra organización. Son Elizabeth Ardanza Aramburu, farmacéutica del servicio de farmacia de la Osilva Basurto, como decía, responsable del área de unidosis y colaboradora en el área de ensayos clínicos del servicio de farmacia. Contamos también con Aroa Gómez Tijero, es farmacéutica del servicio de nuestra organización y responsable del área de ensayos clínicos en el servicio de farmacia de la OSI Bilbao Basurto. Nos van a presentar la ponencia titulada Medicamentos en ensayo clínico, investigas en tu servicio. Adelante. Hola a todos, ¿ya se me oye bien? Bueno, primero disculpas, estoy un poco acatarrada, o sea que tengo una voz que el que me conoce sabe que no es mi voz habitual, pero espero que se me entienda, que a veces estos micrófonos fallan un poquito. Pues bueno, sin más, nosotras queríamos contaros un poco el mundo de los ensayos clínicos que hacemos en el Hospital de Basurto, que es verdad que igual si no te ha tocado nunca trabajar con nosotras con los ensayos, pues no sabéis de qué va y espero que así tengáis una pequeña idea de lo que hacemos, ¿vale? Eh, Obviamente, como todo, cada vez que alguien investiga o desarrolla un ensayo clínico, lo que quiere es mejorar ese conocimiento médico. Nosotras solo participamos en los ensayos que llevan medicamentos y el objetivo claramente es mejorar los tratamientos que sean más eficaces, más seguros y obviamente con menos efectos secundarios. Para ello es verdad que necesitamos que los ensayos clínicos estén bien planteados, que la muestra sea suficiente, los brazos estén bien pensados, que sean unos ensayos potentes y que luego sean accesibles a la población, a los pacientes que tenemos nosotros. A ver, ¿qué pasa con este? Así. Así. Vale, bueno, también esto solo es como para una reflexión. Yo me acuerdo en mis años de especialidad que realmente hay veces que hay como un parón en la industria farmacéutica y pasas unos cuantos años en que no hay nada, que no hay ninguna innovación, que todas las mejoras de las moléculas son simplemente que mejoran la forma de liberación, la forma de administración, que hacen la misma molécula con una rama diferente y de repente te hacen una crema. Pero bueno, hasta que de repente aparece una familia nueva y hace un cambio realmente en la práctica clínica, ¿no? Cuando, bueno, descubrieron el VIH, pues era un virus muy mortal hasta que ya empezó el grupo de antirretrovirales y sin más, como ejemplo, que bajó, como veis, las muertes de una forma muy aguda y luego simplemente lo que ha sido es una mejora del tratamiento, ¿no? Que pasaron de tomar un montón de pastillas a cronificar la enfermedad y a tomar una al día o casi nada. Lo mismo pasaba con la hepatitis C. El tratamiento era muy duro de cumplir. Había que ayudar mucho al paciente para que llegara hasta el final, todo para que igual la respuesta fuera parcial en vez de completa, hasta que salió el nuevo grupo de fármacos y el cambio ha sido brutal. O sea, las respuestas son del 100% y en 8 semanas, ¿no? Entonces estas cosas van pasando, ¿no? Pues en el campo de oncohemato, pues siempre hay novedades, siempre se supone que va haciendo mejoras, pero bueno, la última es los CAR-T, que ya también prometen muchísimo y a ver si lo vemos. Luego, pues enfermedades raras, o sea, cómo ha cambiado, o sea, con el tratamiento del 1.000.000 de euros, ¿no? El Zolgensma, que parece que cura realmente la atrofia muscular espinal, los avances en fibrosis quística, que son eso, enfermedades genéticas hasta ahora que solo se trataba la sintomatología y cómo está cambiando la forma de tratarlas y las esperanzas de vida, mejoras de vida, todo eso. El último, lo que lo tenemos aquí muy cerquita del año pasado, lo mismo pasaba a los niños que tenían los ingresos por virus respiratorio sincitial, aquí hemos pasado a una práctica totalmente diferente, ¿no? Nos adelantamos, hacemos un tratamiento preventivo con el nixirrimab, salen todos con el anticuerpo y la reducción de ingresos ha sido brutal y la respuesta ha sido muy buena. Entonces, por eso, o sea, realmente hay que seguir investigando porque todavía nos quedan patologías que creemos que hemos llegado al tope y no, siempre se puede mejorar y cambiar las estrategias. Bueno, ¿qué pasa con los ensayos con medicamentos, ¿no? ¿Qué características tienen?
Fundamental es un equipo multidisciplinar. Es muy difícil que lo realice una persona sola. Tiene que tener bastante personal. Se sale de nuestra práctica diaria. La forma de trabajar no tiene nada que ver. Por eso que nunca es una cosa sencilla, no es fácil y puedes estar liderado para investigar o no, porque, bueno, siempre va a suponer más trabajo del que tienes actualmente. Entrar a un ensayo da trabajo, siempre. Luego, eso a la parte de los clínicos. La parte del paciente también es un seguimiento totalmente diferente. Aparte que el paciente, bueno, tiene que estar totalmente informado, tiene que firmar un consentimiento que quiere participar, hay que explicarle toda la medicación que le puede tocar, si le puede tocar placebo o no y que el tratamiento es nuevo. El paciente tiene un seguimiento diferente. O sea, toda su línea es diferente. Va a tener más pruebas o con una frecuencia diferente, más consultas. Se le va, bueno, igual se le puede pedir, que depende de cada ensayo, pues cuestionarios de calidad de vida para tener bien registrado si nota mejoría, si nota efectos adversos, si no, todo tiene que estar registrado. Si toma otra medicación, tiene que pedir permiso si puede tomar medicación fuera del ensayo, si está admitida, si no. O sea que realmente no tiene nada que ver igual con un paciente que estamos tratando y le vamos a ver cada 6 meses, ¿no? Podemos hacer una consulta telefónica o lo que sea. Y a nivel de farmacia, también la atención farmacéutica que podemos dar a un paciente de ensayo no tiene nada que ver a otros pacientes. Normalmente igual nosotros desde la farmacia ni conocemos a los pacientes si no es por pacientes externos, pero con estos pacientes de ensayos tenemos que dispensar nosotros la medicación y vamos siguiendo muy de cerca eh, la adherencia al tratamiento fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, pues eso aquí quería contaros un poco todo lo que hacemos que no se hace de normal, que solo se hace en ensayos, ¿vale? La medicación está guardada separada totalmente del almacén normal de medicamentos. Todo está registrado, da igual que sea un medicamento de temperatura ambiente o que sea de nevera, o sea, tiene que estar monitorizado desde el momento que sale el laboratorio, el transporte, en las neveras aquí de la farmacia, aunque sea un medicamento que se guarda en balda y un armario. Tenemos todo en registro. Registramos todas las dispensaciones con la trazabilidad completa, con lote, con número de kit y a la vez tenemos que custodiar también las devoluciones. O sea, cuando vamos no todos los ensayos son iguales, pero hay muchos que entregas medicación, te devuelven la medicación anterior y tienes que contar cuántos comprimidos devuelve, por ejemplo, para saber qué adherencia ha tenido, si es 100%, si cumple, si no cumple. Por eso que ojalá se pudiera hacer eso con todos los pacientes nuestros, que no se puede hacer, obviamente, pero bueno, en un ensayo sí que tienes que tener todo bien atado. Para eso es verdad que tenemos desde hace un par de años una aplicación nueva que se llama Fundanet, donde todo esto queda registrado, que fue un avance que hicimos, que, perdón, os lo contará mejor Naroa, que es la que ahora se dedica a ello. Pero bueno, entonces eso sería lo que ocurre con los ensayos que tenemos en nuestro hospital. Pero realmente, bueno, podemos acceder a todos los ensayos que estén en el País Vasco, ¿no? Que lleve Bioef, que bueno, tiene una memoria estupenda que la juega todos los años, que si nosotros tenemos pues ciento y pico ensayos, a nivel de toda Euskadi, pues son 877 y de todo tipo, ¿no? Entonces si tú eres un clínico de mi hospital, ¿no? Y tienes pues un paciente que se te ha complicado con una enfermedad rara, que querrías algo más actual, más moderno, y te interesa mirar un ensayo, ¿no? Pues puedes participar en un ensayo que no lo tengamos nosotros, pero localizar en qué centro está, contactar con ese investigador y ver si es factible que ese paciente esté sujeto a los criterios del ensayo, si puede ser reclutado, si es excepcional o no. Y luego es un acuerdo entre dirección médica de traslado de paciente o para simplemente solo el ensayo, se acuerda entre centros y puedes entrar en un ensayo que tú no lo tienes. Entonces, por eso es importante, no sé que os he dicho, es saber buscar qué ensayos clínicos están en activo, porque es verdad que igual no están en tu servicio ni en tu hospital, pero como hemos dicho, pueden estar en Euskadi o a nivel nacional. Entonces, hay unas páginas buenísimas para buscar ensayos clínicos.
La primera es el registro español. Se dejaba ahí el link para el que quiera curiosear. He entrado antes esta mañana y creo que había como 10.000 estudios publicados y registrados y están muy bien. O sea, realmente están muy bien identificados. Tienes todos los campos de con qué diagnóstico, qué laboratorio es. Lo puedes buscar, bueno, en el primer buscador ya lo puedes buscar por patología, por medicamento, y luego ya aquí pues si tienes el número del ensayo directamente, pues lo buscas, y si no, intentas por patologías. Y si no, por ejemplo, aquí he puesto un ensayo de fibrosis quística, por ejemplo, que nosotros no llevamos aquí, y tienes 53 resultados y a la izquierda tienes un índice que lo puedes ir filtrando, pues si todavía está abierto el reclutamiento, si está finalizado y quieres ver resultados provisionales, en qué fases. Bueno, que puedes hacer una búsqueda buena y ahí ya te puede dar información por si quieres contactar, ¿no? También está el buscador a nivel europeo. También está fenomenal. Ese desde el 2023 hubo un traspaso todo a una página nueva, el sistema CTIS, que no sé cómo lo dicen, CETIS o cómo sé, que ya engloba todos los ensayos de Europa, ¿vale? Ahora han intentado como acortar un poco también los pasos para conseguir activar los ensayos, porque ahora tipo como si fuera una autorización centralizada de medicamentos, aquí también hay una autorización para todos los países, aunque sí que tienen que hacer igualmente una presentación a nivel local, a nivel de cada país, pero yo creo que agilice bastante el proceso. Luego ya, si eres más específico, puedes ir por patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde pues, hay muchísimos ensayos, obviamente, es en oncohematología, y también Osakidetza lo tiene bastante bien planteado con la aplicación Oncovide, con el programa que es el programa que usan todos los hospitales para pautar las quimios o los tratamientos. Y entonces ahí también están registrados todos los ensayos clínicos de la comunidad. Entonces han hecho un sistema que de manera que cuando ya tú pones el paciente, el diagnóstico y la línea que vas a tratar, te sale como un aviso de que hay un ensayo en esa línea, pues en Donosti, en el oncológico o en Cruces, para que tú puedas ver un poco y contactar si necesitas derivar tu paciente, ¿no? Entonces te saldría una ficha del Oncovide con eso, como os decía, los diagnósticos, tal, y quién es el promotor y te dan un link para ver la información y poder saber si podría optar tu paciente a eso. Entonces, al final, con los ensayos de tu hospital, los ensayos de toda la comunidad, los ensayos a nivel nacional y europeo, pues si necesitas, tienes por dónde buscar, y la verdad es que los buscadores están muy bien hechos y los registros están muy bien si, si ves que tu paciente podría ser candidato a alguno de los ensayos en la actualidad. Luego hay veces que aunque el ensayo esté finalizado, también hay formas de autorización excepcional que si el promotor te da el permiso para usar su ensayo, pues hay veces bueno, que si merece la pena que lo dejen, ¿vale? Luego, aparte, ¿qué requisitos tiene que pasar un ensayo hasta que empieza en el hospital, ¿no? Pues el que organiza el ensayo, el promotor o el investigador principal, bueno, tendrá que desarrollar todo su protocolo, que suele ser bastante extenso, tiene que tener en cuenta un montón pues todas las ramas y todas las opciones que surjan, y seleccionar los hospitales donde lo puede poner. Que para eso, por ejemplo, lo de la selección del centro no es broma. A nosotras solemos tener también visitas de preselección donde viene un auditor del promotor del laboratorio que viene a ver cómo trabajamos, qué condiciones tenemos de almacenaje, qué circuitos seguimos, si tenemos todo bien, si tenemos registros de temperatura, si le gusta nuestra aplicación informática. Y entonces ahí decide si eres apto para su ensayo o no. O sea que lo de la preselección no es broma. Luego ya también si te van autorizando, bueno, te tiene que autorizar eso la EMS,
el centro TUCEIC también de organización, y ya se da eso cuando tienes la conformidad del centro, entre Osakidetza, Bioef, acuerdan el contrato, todas las partes legales que hagan falta, pues tienes que tener el dictamen, el contrato firmado y el registro tanto en el registro español como en el europeo, para conseguir la activación del ensayo clínico. Y ahí es cuando ya se activa y entonces nos mandan medicación a nosotras y empieza el reclutamiento de pacientes, ¿no? Entonces, si eres un clínico y decides que te interesaría realizar un ensayo, pues bueno, realmente tienes dos formas de hacerlo, de manera independiente o con la industria. De manera independiente es, bueno, con financiación propia, puedes pedir ayudas, puedes contactar con fundaciones. Es verdad que así tienes toda la libertad científica que quieres, pero eres responsable de todo, de la carga administrativa, de los costes. Y lo más adecuado y lo más, creo que incluso obligatorio, es la contratación de un seguro. Entonces, bueno, este tipo de ensayos nunca va a ser para encontrar una molécula nueva, por lo menos lo que es a nivel hospitalario. Más bien suelen ser eso, lo que se llama optimización terapéutica. Si tú tienes curiosidad y quieres demostrar realmente, quieres comparar el tratamiento A con el B, porque la industria solo hace con placebo, si fármaco que sí que está en el mercado y lo estás usando, pero para otra indicación y te estás interesado en demostrarlo y que se apruebe, o incluso combinaciones de fármacos que ya están comercializados, pues bueno, son un tipo de ensayo clínico independiente que, bueno, que se puede dar en el hospital. Aunque es verdad que la gran mayoría, los que tenemos nosotras, son ensayos de la industria, que son moléculas nuevas. Otras pueden ser también que estén buscando indicación diferente o patologías diferentes, y ahí sí que se hace cargo de todo el laboratorio, el promotor. Y entonces es verdad que ahí ya tienes que cumplir las normas del protocolo del laboratorio tal como ellos dictan, ¿no? Requisitos para ser investigador principal de un ensayo. Pues, hombre, tienes que tener la titularidad, el título de la especialidad que sea, y trabajar, obviamente, en esa patología del ensayo, ¿no? O sea, tienes que ser bastante experto en lo que ellos quieren, en los que ellos quieren probar o en la patología que están estudiando. Pero no es necesario tener el doctorado para ser un investigador principal. Sí te van a obligar a hacer un examen de buenas prácticas clínicas, que a nosotras también nos obligan a hacerlo, que es un título que caduca, no sé si cada 2 o 3 años, y lo tienes que volver a renovar, vuelves a pasar por el examen y ya está. Y contar con un equipo y un compromiso de realizar ese trabajo. O sea, tienes que tener tiempo disponible, porque obviamente todos los registros que te piden y el papeleo que te piden, la burocracia y la forma de atender al paciente va a ser siempre más tiempo de la práctica clínica. O sea, tienes que tener el equipo, el tiempo, la instalación y todo eso preparado para asumir esa labor. Luego, como hospital, lo más difícil también suele ser tener la población adecuada, porque es verdad que hay veces que hay pocos pacientes que cumplan los requisitos que piden los ensayos. Tenemos algún ensayo que igual hemos tenido un paciente, uno, tres, o sea que luego no es tan fácil meter un paciente en un ensayo. Pero eso, bueno, os ponía un poco de eso, la elección del paciente, que el paciente acepte, ¿vale? Y que realmente tengan compromiso de acabar todo el ensayo, porque no vale, pues me he aburrido, me he cansado y ya no quiero seguir haciendo esto. Lo ideal es que cada vez que alguien entre en un ensayo, pues a poder ser, a no ser que sean por razones clínicas u otras, pues que acabe el ensayo. Y yo creo que hasta aquí eran las ideas que yo os quería transmitir, un poco del mundo de ensayos clínicos en general, lo que supone trabajar en ensayos, ¿vale? Que hay mucha gente implicada en el hospital, hay muchos servicios que tienen ensayos. Y ahora Narua, que es mi compañera, la responsable que lleva los ensayos en la farmacia, os va a dar otra visión un poco más concreta de los ensayos del hospital. ¿Vale? Gracias. Es que recasco, Eli, sobre todo por el esfuerzo con la voz, ¿eh? Te ha escuchado perfectamente y yo creo que nos has dado unas nociones muy claras. Damos paso mientras va cargando la presentación a Naroa. Egunon.
Eh, bueno, yo voy a empezar hablando sobre cómo es el desarrollo de nuevas moléculas. La industria farmacéutica se desarrolló a finales del siglo XIX y el descubrimiento de fármacos se convirtió en un proceso sumamente orientado y gestionado. Bueno, hasta ese momento pues, los medicamentos se basaban principalmente en extractos naturales y pues, no se fabricaba a gran escala. En la actualidad, el desarrollo de nuevas moléculas, desde sus estudios preclínicos hasta finalmente su comercialización, sigue una serie de etapas en las que el ensayo clínico es una parte fundamental. En general, el proceso puede dividirse en tres fases principales: el descubrimiento del fármaco, o fase en la que se eligen las moléculas candidatas en función de sus propiedades farmacológicas. Después estaría el desarrollo preclínico, también llamado estudios de laboratorio, que es la fase en la que se realiza un amplio abanico de estudios que no son en humanos, pues por ejemplo, pruebas de toxicidad, análisis farmacocinético, farmacodinámico, formulación. Y ya finalmente el desarrollo clínico, pues que son los ensayos clínicos. Estas fases no tienen por qué desarrollarse de una forma estrictamente sucesiva, como aparecen en la imagen, sino que generalmente se superponen unas fases con otras, se van pues, solapando. Esta última etapa, la de los ensayos clínicos, es en la que se prueba la eficacia, los efectos secundarios y los peligros potenciales que el fármaco seleccionado puede provocar en humanos, bien en voluntarios sanos en la fase 1 o bien en pacientes cuando hablamos de las fases 2, 3 y 4. En la fase 1 también puede haber pacientes con algunos fármacos determinados, por ejemplo, pues, en oncología, en los que el fármaco no se prueba en personas sanas, sino directamente en pacientes. Pero bueno, para el resto de moléculas, la fase 1 serían personas sanas como norma general. Entonces, esta parte, las fases 2, 3 y 4 de los ensayos y en alguna ocasión la 1, es la que se desarrolla en los hospitales, puesto que ya estamos hablando de pacientes. Con esta diapositiva podemos tener una referencia en cuanto a los tiempos que pasan en este desarrollo. Para que nos hagamos una idea, para conseguir un nuevo tratamiento se parte de unos 10.000 a 20.000 compuestos para lo que es la investigación básica en el laboratorio. Hablamos del estudio de moléculas a nivel tridimensional, de la forma que deben tener para unirse a su diana, para transformarla, para degradarla, inactivarla. En definitiva, pues para crear un fármaco que pueda interactuar con una alteración molecular que tenga la enfermedad. De esos miles de moléculas que se investigan, solo unos 250 a 500 compuestos pasan a la fase preclínica, porque son los que pueden unirse a la diana buscada y transformarla. Entonces, pues esos compuestos se comprueban en el laboratorio, primero a nivel celular y luego en modelos más complejos en animales. Esta etapa previa a los ensayos clínicos serían pues, unos 6-7 años en total. De aquí, aproximadamente unos 5 o 10 compuestos de la fase preclínica pasarán a la fase clínica, que es la primera vez que se va a probar el fármaco en personas, que son pues, unos 7 años también, aunque como he dicho, las etapas se van solapando. De estos compuestos, solo uno superará los ensayos clínicos dando buenos resultados y recibirá las aprobaciones de las agencias reguladoras correspondientes para poder ser utilizado por los pacientes. 1 o 2 años más o menos para las aprobaciones y ya una vez aprobado, pues se comercializa el fármaco y pasa a la denominada fase poscomercialización, donde continúa siendo observado con lo que se denomina farmacovigilancia. Y en este momento, pues también se pueden realizar estudios en fase 4 que aportan nuevos datos o nuevas indicaciones. Bueno, España ha sido recientemente líder en ensayos clínicos con medicamentos. Esto que he puesto aquí es una comunicación de este año de la Agencia Española de Medicamentos, en la que informan de que ha sido la agencia reguladora que más ensayos clínicos ha aprobado, por delante de Francia o Alemania. Dicen también por aquí que España lidera además la investigación con terapias avanzadas y con medicamentos para el cáncer y también que un 22% fueron para enfermedades raras. Bueno, aquí podemos ver cómo la prensa también se hizo eco de estos datos que sitúan a España como líder en ensayos clínicos con medicamentos. Nos centramos un poco en Euskadi y os vamos a dar algunos datos de la memoria de BioEF de 2023, que es la última que está publicada. BioEF son las siglas para Berrikuntza Ikerketa Osasuna Eusko Fundazioa.
y junto con los centros sanitarios de investigación BioAraba, BioVizcaya, Biodonosti Chronic UNE, pues son las entidades que forman el I+D del Sistema Sanitario Público Vasco. Según estas memorias, el sistema sanitario de Euskadi ha estado involucrado, bueno, lo ha mencionado también antes Eli, en un total de 877 estudios clínicos en 2023. Sobre todo se concentran en ensayos clínicos con medicamentos, aunque también hay estudios con productos sanitarios o para evaluar, pues, por ejemplo, procedimientos diagnósticos o quirúrgicos. No solo hay estudios con medicamentos. Pero como se puede ver en la gráfica, de los 203 estudios que comenzaron en 2023 en Euskadi, un 41% corresponden a ensayos clínicos con medicamentos. Luego un 24% a estudios de tipo observacional, también con medicamentos. El 11% eran estudios para evaluar productos sanitarios y un 24% pues otro tipo de estudios clínicos, pues como he dicho antes, pues de técnicas quirúrgicas, diagnósticas, etc. Si atendemos al promotor de los ensayos, el 78% fueron promovidos por la industria farmacéutica, o sea, era un promotor comercial. Y el 22% restante fueron promovidos por grupos de investigación o sociedades científicas, que son promotores sin ánimo comercial. Y bueno, en esta otra tabla estaría la distribución por áreas. Podemos ver que un porcentaje muy alto corresponde al área de oncología médica, que aquí incluyen también oncomatología, seguido de neuro y luego, pues bueno, estos que veis aquí, respiratorio, derma, reuma, endocrino, micro y infecciosas y nefrología. Estos fueron los más investigadores. Con esta tabla queríamos mostrar los centros de Osakidetza en los que se realiza investigación clínica con medicamentos, pero es una tabla muy obsoleta porque así como hace unos años desde BioEFSI pudieron darnos este dato, ahora solo nos pueden proporcionar datos de nuestra OSI o del total agrupado, pero no del resto de OSIs. Por tanto, aquí lo que tenemos es el número de ensayos que hubo en 2020, en este caso, en cada hospital. Pero bueno, sí que nos da una idea, más o menos, aunque han aumentado algo en todos los hospitales desde entonces, han aumentado en todos, pero nos da una idea de que mayoritariamente pues, se concentran en Cruces, Donosti y un pelín menos Basurto. Luego, pues Galdakao y Txago tienen algo menos de ensayos y bueno, después pues siempre hay alguna OSI comarcal que puede tener en algún momento algún ensayo también. En este momento era esta, pero ahora pues pueden ser otras. Pero bueno, nos da una idea más o menos de cuál es la distribución. Hemos visto los datos de Euskadi y vamos a pasar a ver los datos de nuestra OSI. En esta primera tabla se puede ver desde el año 2016 la evolución del número de ensayos nuevos que se van abriendo en el centro, en nuestro hospital. La tabla muestra año por año los ensayos en los que se ha firmado el contrato hasta los últimos datos que tenemos nuestros, que estos sí son hasta 2024. Este último año se ha abierto algún ensayo menos que en años anteriores, pero es verdad que también se han cerrado menos ensayos porque si miramos en la segunda gráfica que nos muestra el número de ensayos clínicos abiertos que hemos tenido cada año, pero no solo los nuevos, sino el total que han estado abiertos a lo largo del año. Vemos que la tendencia continúa siendo ascendente y que en 2024, por ejemplo, pues hemos tenido un total de 124 ensayos clínicos abiertos con medicamentos. Vamos a ver ahora la distribución de los ensayos que tenemos, pero por servicios médicos. En nuestra OSI participaron el año pasado un total de 16 servicios médicos en algún ensayo clínico con medicamentos. Los dos servicios que con más porcentaje de ensayos clínicos son oncología médica, con bastante diferencia, que participó en un 43% de los ensayos, es decir, casi la mitad son de oncología, que en nuestro caso aquí no está incluido oncomatología. Y después le sigue reuma con un 13% de los ensayos, seguido de hematología, aquí estarían los de oncomato y derma también. Bueno, estos son los servicios que más participan, pero vamos, como veis, hubo muchos más servicios investigadores, todos estos que están en la gráfica. Atendiendo a las patologías de las que se han investigado nuevos fármacos en nuestro hospital, he puesto aquí de los servicios que hemos visto que más participan en ensayos con medicamentos, las indicaciones mayoritarias. Esto de 2024 estamos hablando todo el tiempo, pero bueno, de un año a otro la verdad es que suele variar bastante poco. En oncología casi todos son de mama o han sido de cáncer de mama o de pulmón, pero especialmente de mama con un 60%.
Esto también, bueno, suele variar poco, al menos en estos últimos años este porcentaje se ha mantenido bastante similar. Luego, en reumatología, la artritis reumatoide, espondiloartritis y similares. Después, este año último hemos tenido 4 ensayos en síndrome de Sjögren y algún otro pues han sido lupus o vasculitis. En hematología, hemoglobinuria paroxística nocturna y leucemia. En derma se lleva la palma la dermatitis atópica, que tenemos siempre unos cuantos ensayos. Y después otras indicaciones han sido alopecia o cáncer de piel. Y en neurología, principalmente miastenia gravis y esclerosis múltiple. En cuanto a los tipos de ensayo clínico en función de la fase en la que se encuentran, aquí podéis ver la distribución por fases y así aprovechamos un poco a ver también en qué consiste cada fase. Los ensayos clínicos en fase 1 son los menos frecuentes, de hecho normalmente solemos tener un 0%, porque se realizan en un número muy pequeño de sujetos y como ya he mencionado antes, salvo excepciones, se suelen realizar en sujetos sanos. Estos son los ensayos que proporcionan información preliminar sobre el efecto y la seguridad del producto, porque es la primera vez que se administra el fármaco a una persona, y sobre todo están diseñados para determinar la dosis mayor que puede darse de forma segura de un nuevo tratamiento sin causar efectos secundarios graves. En concreto, este que aparece en la gráfica 1 era un ensayo de oncomatología en fase 1 que ya cerró y participó un paciente con leucemia en este caso. Los ensayos clínicos en fase 2, de este tipo sí que tenemos unos cuantos. En estos ensayos es donde se evalúa la eficacia del fármaco y los efectos adversos a corto plazo. Se realizan en una muestra reducida de pacientes que padecen esa patología para la que se está desarrollando el fármaco. Luego la fase 3 es la predominante, no solo en nuestro centro, sino en todos, ya que son ensayos en los que participan numerosos centros investigadores. Por tanto, bueno, pues por estadística van a ser los más numerosos. Están diseñados para valorar la eficacia y seguridad del fármaco nuevo ya bajo unas condiciones similares a aquellas que se pueden esperar del fármaco cuando esté en el mercado. Entonces, estos se realizan en una muestra de pacientes más amplia que la fase anterior, desde varios cientos hasta varios miles de sujetos por ensayo. Suelen ser multicéntricos, se suelen desarrollar en varios países a la vez, bueno, pues para poder incluir a todo ese número de pacientes. Estos ensayos constituyen el soporte para la autorización y comercialización posterior del fármaco en esa indicación determinada. Y por último estarían los ensayos en fase 4, que se realizan una vez que el fármaco está comercializado. Son estudios post-marketing. Y solemos tener, como veis, pues unos pocos también. Estos estudios se pueden realizar con distintos objetivos, bien para estudiar nuevas indicaciones del medicamento, nuevas formas de dosificación o para compararlos con otros fármacos ya conocidos. Y también se llevan a cabo para efectuar la farmacovigilancia del producto, es decir, para poder detectar efectos secundarios a largo plazo que no se han visto en fases anteriores o en poblaciones que no han sido estudiadas anteriormente en los ensayos clínicos, efectos adversos inesperados, interacciones, etc. Es importante recalcar que la farmacovigilancia no solo se lleva a cabo en ensayos en fase 4, sino que cualquier medicamento que sale al mercado debe estar sometido a farmacovigilancia. Queríamos aquí aprovechar para hacer una mención a la farmacovigilancia, puesto que, de acuerdo a la legislación española, el profesional sanitario tiene el deber y la obligación legal de notificar todas las reacciones adversas de las que tenga conocimiento y especialmente de los fármacos que hayan salido al mercado recientemente, puesto que tenemos menos información. Por tanto, como recordatorio, pues he puesto por aquí la manera en la que podemos notificar. Antiguamente existía la tarjeta amarilla, pero desde hace años se puede notificar desde esta página que se llama Notifica RAM. Está dentro de la página de la AEMS. RAM es reacción adversa a medicamentos. Entonces, desde aquí, desde Notifica RAM, nos podemos notificar todos, profesionales sanitarios, industria farmacéutica o pacientes. Pero también es importante recordar que en el caso de profesionales sanitarios, en Osakidetza, estas notificaciones de RAM las podemos llevar a cabo directamente desde los Osavide Global, lo que facilita bastante el envío. Dentro de los gadgets, en el apartado de las alertas, tenemos una denominada RAM. Entonces, en el mismo cuadro que nos aparece, escribimos la sospecha de reacción adversa y son los de la unidad de farmacovigilancia, los que de Galdácano, que es ahí donde está,
los que se encargan del resto. Ellos la reciben y se encargan de todo. Por tanto, es muy fácil y esto genera mucha información. En Euskadi, la unidad de farmacovigilancia, como he dicho, se encuentra en el Hospital de Galdácano y junto con los otros 16 centros autonómicos repartidos por todo el Estado, forman lo que se llama el Sistema Español de Farmacovigilancia o la Red Española de Farmacovigilancia, porque trabajan en red. Este organismo recibe y evalúa todas las notificaciones de sospechas de reacciones adversas que enviamos los profesionales sanitarios, así como la propia industria farmacéutica, que también debe notificar, y la ciudadanía, que también tiene opción de notificar pues, a través de la página que he puesto en la diapositiva anterior. Bueno, pasamos a hablar del servicio de farmacia, ya que el control y la gestión de los medicamentos es una de las labores de los farmacéuticos según se refleja en la ley del medicamento, donde se especifica que los servicios de farmacia tienen entre sus obligaciones establecer un sistema eficaz y seguro de distribución, garantizar su correcta administración y custodiar y dispensar los productos en fase de investigación clínica. Esta gestión la debemos hacer siempre cumpliendo las directrices y normas que se establecen en la legislación sobre ensayos, así como las normas de buenas prácticas clínicas, que también ha comentado antes Eli, que debemos cumplir todos los que participamos en cualquier ensayo. Bueno, Eli antes ya ha explicado las tareas que tenemos como farmacéuticas de este área, pero también dentro de nuestras funciones están las actividades relacionadas con la monitorización y seguimiento de los ensayos por parte de los monitores, que se realiza con visitas in situ al servicio de farmacia. Hemos añadido estas imágenes reales del área de farmacia oncológica concretamente. Estas son las cabinas en las que se prepara la medicación parenteral de oncología, ya que, como he comentado, un alto porcentaje de nuestros ensayos son de servicio de oncología. Por tanto, pues aquí es donde preparamos las quimioterapias e inmunoterapias para los pacientes de los ensayos de oncología y de oncomatología. También hay muchos pacientes de ensayo que llevan medicación oral y en la foto de la derecha se pueden ver los armarios en los que están almacenados algunos de los fármacos en investigación. El control y registro de nuestras funciones con los fármacos de ensayo lo realizamos a través de esta aplicación que se llama Fundanet. Esta es una herramienta informática diseñada específicamente para llevar el control y seguimiento de las actividades que realiza un servicio de farmacia durante la realización de los ensayos clínicos. Está implantada en multitud de servicios de farmacia, no solo en España, sino también en Portugal y en varios países de Latinoamérica. Y en concreto en Osakidetza, pues todos los hospitales con un número importante de ensayos utilizamos esta herramienta. Esta aplicación, en nuestro caso en Euskadi, la gestiona Bioef, está centralizada por ellos y en ella, pues desde los hospitales vamos registrando todos los movimientos de entradas y salidas de los fármacos en investigación. Además, los monitores de los ensayos tienen acceso remoto por vía web, cada uno a su ensayo, de forma que algunas tareas de monitorización las pueden hacer en remoto, porque pueden ver en todo momento el stock que tenemos, las dispensaciones que se han hecho o la medicación que vamos recepcionando. Además, también pueden ver los registros de temperatura, porque los vamos subiendo mensualmente a la plataforma y esta información es muy importante para los monitores, porque la medicación debe estar siempre, en todo momento, en el rango de temperatura especificada por el fabricante y los monitores tienen que poder asegurarse de que eso está siendo así. Y por último, como novedad que hemos tenido en el área de ensayos, a partir del año pasado se ha incluido también la gestión de los ensayos clínicos con productos sanitarios, en cumplimiento de lo que establece el nuevo Real Decreto que regula estos productos. Según esta normativa, el servicio de farmacia debe supervisar el suministro de los productos sanitarios que vayan a ser destinados a la investigación clínica en el hospital. Las tareas asignadas a farmacia para estos ensayos son menos que con los medicamentos. Tenemos establecido que en farmacia hacemos la recepción y comprobación del estado de los productos y lo enviamos directamente al investigador correspondiente, es decir, que no dispensamos por paciente en este caso. De momento, como es algo nuevo, no todos los ensayos con productos sanitarios están pasando por farmacia, porque quizá algunos contratos pues, ya estaban hechos, con las tareas ya asignadas y será un cambio, suponemos que progresivo. En 2024, por ejemplo, hemos participado en 3 ensayos con productos sanitarios. Y bueno, todos estos de la foto no somos el área de ensayos clínicos, sino los miembros del servicio de farmacia general.
La dirección de correo sí es la dirección del área de ensayos clínicos específicamente y ahí estamos para lo que surja. Y para finalizar, queríamos agradecer a todo el personal que se dedica a la investigación en nuestro centro, tanto a los investigadores y subinvestigadores, como a los coordinadores y al personal de enfermería y de hospital de día, que también participan cada día en los ensayos, por lo que estamos siempre en estrecha relación con ellos. Y gracias también a la Unidad de Investigación e Innovación por invitarnos a dar a conocer un poco más esta sección dentro del servicio de farmacia. Perfecto, es que ricasco BioI, muchas gracias por la exposición y bueno, por el trabajo y la tarea que hacéis en el día a día, ¿no? Que es fundamental y es un apoyo totalmente necesario, pues, como comentabais, para los investigadores e investigadoras. Eli, has compartido información acerca de los registros para buscar ensayos clínicos. ¿En tu experiencia es habitual que se deriven pacientes a ensayos clínicos de otras organizaciones? ¿Y cómo podrían realizarlo? Si nos están viendo, un poco viendo las personas que están conectadas, tanto investigadores como clínicos, profesionales de los institutos, ¿cuál es tu experiencia en este sentido y cómo podría hacerlo algún médico que tenga interés en que un paciente suyo participe en otro ensayo clínico? Sí, yo creo que sobre todo en el área de oncomatología, que es en el que más ensayos hay momentos sí que los pacientes, por ejemplo, se derivan al oncológico de Donosti, que tiene muchos ensayos, que tiene más que nosotros. Entonces eso no es complicado. O sea, y realmente los clínicos están habituados a ver eso. O sea, sí, sí, no es para nada complicado, por si acaso a alguno no se le ha ocurrido, pero sí, además son normalmente profesionales que igual están en contacto dentro de las mismas patologías, las mismas especialidades y por lo menos lo que es a nivel del País Vasco sí es bastante sencillo. No sé si entre las personas que estáis conectadas tenéis alguna duda, aprovechad que tenemos a Naroa y a Eli. Yo si no tengo otra pregunta para Eli. Bueno, siempre la verdad se sorprende, ¿no? No por dejar de verla en numerosas ocasiones, la tabla de fases es un proyecto típico, ¿no? La verdad es que todo el tiempo recursos económicos de investigadores, clínicos, pacientes, ¿no? Que son necesarios para que esas moléculas al final, pues bueno, se generen esos fármacos que sean comerciables. Comentabas, Naroa, que España se sitúa dentro del líder europeo en ensayos clínicos. Hablabas en memoria de BioF 2023 con 877 estudios clínicos. Por dar también un Sí. poco el dato que nosotros manejamos desde la unidad en estudios clínicos, no solo ensayos con medicamento, ¿vale? En el año 2024 estuvieron abiertos 278 estudios clínicos. Más o menos solemos andar sobre el 31-33% de los estudios clínicos a nivel de Vizcaya, con lo cual, pues bueno, nuestra labor y apoyo en todo ello pues es fundamental. Eh, no sé qué consejos les darías, Naroa, sobre todo a los investigadores, a los clínicos que quieren iniciarse en el desarrollo de ensayos clínicos o de estudios clínicos. No sé, algún consejo práctico que le puedas dar. Pues que tienen que tener paciencia porque hay que recoger muchos datos y lleva tiempo, pero bueno, que se pueden animar porque en ese sentido, por ejemplo, hay muchas de las tareas que al no tener una industria detrás, pues no te lo puede hacer un monitor. BioVizcaya suele ser, les puede dar apoyo logístico. Entonces, al final hay muchas de las tareas que si se animan a meterse en algún ensayo, con muchas tareas les puede ayudar BioVizcaya, les ponen un monitor, bueno, y les proporciona la logística. Entonces, bueno, que al final no es tan complicado. Sí que lleva tiempo, hay que asumir este trabajo, pero bueno, que hay apoyo. Aunque no tengas la empresa detrás, tienes BioVizcaya detrás para que te ayude. Eso es. Perfecto, tenemos un comentario de Virginia Arechavala. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Ojalá en unos años veamos un aumento en los ensayos de fase 1 con moléculas desarrolladas en nuestro entorno cercano. Virginia, gran investigadora. Sí. Ojalá, ¿no? Ojalá, como comentas, pues bueno, tengamos Eso este es. impulso Hombre, de al final, desarrollo en fase 1. eso, lo que pasa es que la industria, pues eso, es muy potente, tiene mucho dinero y entonces elige dónde es más rentable investigar. Y siempre pasa, pues eso, que tienes las enfermedades raras o minoritarias, ¿no? Que se pueden quedar igual con menos fondos o con menos intereses. Pero bueno, por eso que tendríamos que tener, lo ideal serían nuestros fondos propios para poder hacer eso nosotros, todo el ensayo, ¿no? Cada molécula. Bueno, agradeceros nuevamente la presentación de hoy
Y bueno, recordar a todos los investigadores y los clínicos que estén conectados que disponéis del apoyo tanto la Unidad de Investigación e Innovación de la OSI como el equipo de farmacia en nuestra organización y el Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya para poder llevar a cabo todos estos estudios. Claro, nosotros eso, solo vemos los que llevan medicamentos. Claro. Pero sabemos que hay mucha gente eso, haciendo otro tipo de ensayos y estudios en el hospital también muy valiosos, pero que simplemente nosotras no participamos en ellos. ¿Vale? Así que ánimo a todos. Eskerrik asko denoi. Agur. Eskerrik asko, agur.